Allá. ¿Me escuchan? Los que están en casita. Manita, muy bien. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿sí se escucha? Bueno, con la disculpa del caso, manda a decir Padre Salvador porque hoy se fueron a las penitenciales. Entonces, yo les voy a acompañar en esta sección este último pedacito de los evangelios sinópticos. Nos vamos a poner en actitud de oración y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque fue varón justo, le amó el Señor, le dio el 100 por 1 su labor. Humilde magisterio bajo el que Dios aprende. Que diga, si lo entiende, quien sepa de misterio. Si Dios es cautiverio, se queda en aprendiz. Aprende aquí la casa de David. Sencillo, sin historia de espalda, a los laureles, escalas a los niveles más altos de la gloria. Qué asombroso hacer memoria y hallarle en tu ascensión, tu hogar, tu oficio y Dios como razón. Y pues, que el mundo entero te mira y se pregunta, ¿y tú cómo se junta? Ser santo, carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios, esposo y el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las vísperas de San José, bueno, nos reunimos una vez más. Gracias por estar acá. Acá tengo ya yo el... Continuamos con la cuestión sinóptica. ¿Qué decía el Padre que no es? La cuestión sinóptica, ¿qué es lo que no es? No es un problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Viendo las hipótesis. ¿Y a qué vamos a concluir? O sea, ¿de dónde provienen las similitudes y las divergencias de los tres evangelios? ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la fuente Q. Hacia la fuente Q. Ahorita vamos a ver las últimas dos bases, y de ahí yo les voy a decir cuál es la tarea que nos manda Padre Salvador. Seguimos con la cuestión sinóptica. ¿Cuáles son los tres evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Y eso lo tienen que, así que les tocan, los puyan y ustedes saltan los evangelios sinópticos. Bueno, a nuestros queridos hermanos que están en casita también igual pueden ir haciendo preguntas y ahí vamos a estar atentos. Pongan atención, esto es un resumen del texto que ustedes ya tienen en Word. Se los voy a volver a subir y ahorita les voy a mandar la presentación cuando termine ahora mismo de darla. La teoría de las dos fuentes. Fuente número 1. El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los tres sinópticos y fue utilizado como fuente tanto por Mateo como por Lucas. ¿Se acuerdan que era lo que decía que tienen similitudes? ¿Cuáles eran las similitudes? ¿Cómo se llaman las similitudes? Tenemos una palabra bien rara. Perícopas. Acuérdense de los pericos, las perícopas. Tienen los pericos, tienen las perícopas. Pero además el Evangelio de Marcos, creemos que Mateo y Lucas, con independencia uno del otro, porque tienen que también, aparte de las perícopas, tienen las citas al Antiguo Testamento. Y tienen divergencias. Eso es lo que lo hace ser independiente. Utilizaron una segunda fuente que contenía casi exclusivamente palabras de Jesús, la llamada fuente, lo que citaba allí ella, la fuente Q, del Qumran, o fuente de los Logia. La prueba fundamental en favor de esta teoría fue aducida principalmente por este señor alemán, Holzmann, y por Wrengley. Ahí está la fuente. Marcos, el evangelio más antiguo. Eso es un hecho. Sí, estamos ahí, cabal. La afirmación de que el evangelio de Marcos tiene que ser el más antiguo de los tres sinópticos se demuestra convincentemente por las razones siguientes. Razón número 1. El esquema de los evangelios muestra que Marcos tuvo que servir como modelo a los otros dos evangelistas. Su relato de la infancia de Mateo y Lucas
difieren considerablemente entre sí, pero coinciden en el relato sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista los reúne, es decir, en el lugar precisamente en que comienza Marcos. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, vamos. Lo mismo ocurre al final, hasta el punto a que los lleva Marcos 16:8, ustedes lo pueden leer, también las coincidencias entre Mateo y Lucas. Pero desde allí se muestran ya divergencias en los relatos pascuales. A la hora de que nuestro Señor ya se va a entregar allí, si se fijan en los diferentes días que ya se viene el triduo, van a ver donde se muestran esas diferencias a la hora de la Pascua. De ahí se sigue el Evangelio de Marcos, le sirvió de fuente. Esta conclusión se confirma si investigamos el orden de sucesión de las distintas pericopas. Esta conclusión se confirma. Ya está, esa ya lo habíamos dicho, está repetida. No. Si investigamos el orden de sucesión de las distintas perícopas, eso lo tienen ustedes en el texto que les envió el Padre. O sea, yo les sugeriría que lo impriman, es mejor tenerlo a mano y verlo y leerlo y subrayar, porque allí, si ustedes tienen curiosidad de ir, poner los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, lado a lado, y tienen curiosidad de subrayar, van a encontrar las perícopas y van a encontrar las divergencias en esa parte de la Pascua. Casi todo el material de Marcos aparece de nuevo en Mateo. De 666 versículos que comprende el texto de Marcos, vemos que más de 600 se encuentran en Mateo. Básicamente Mateo, pues, se hizo un copy-paste, ¿verdad? Pero le puso su sabor. Así estamos haciendo, pero es que así aspiramos, ¿no? Como dijo Pablo, ser seguidores de Cristo. Entonces nosotros vamos como gatitos, ¿verdad? Como bichis. Casi todo el material aparece, y eso ya lo leímos. Asimismo, la comparación del contenido nos lleva a la conclusión de que la versión de Marcos sirvió de modelo a Mateo y a Lucas. Eso ya lo tenemos en el texto. Finalmente, lo que se decía, el lenguaje y el estilo demuestran también la prioridad del estilo de Marcos. Cada evangelista tenía su público hacia quien estaba tratando de atraer. Cada cual con los gentiles, con los judíos, con cada público, ¿no? Luego nos vamos a la fuente Q. Prescindiendo de las coincidencias del Evangelio de Marcos como modelo de los otros dos, vemos que Mateo y Lucas tienen también en común una parte considerable. Ahorita dejamos a Marcos y estamos comparando a quiénes. A Mateo y a Lucas. Tienen también en común una parte considerable, una parte que consta de unos 200 versículos y que comprende casi sin excepción las palabras del Señor. O sea que ellos estaban muy enfocados en lo que en algunas Biblias, especialmente los que tengan la Biblia de Navarra, aparece escrito hasta en otro color y con otro tipo de letra. En la Biblia de Navarra aparece en cursiva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra, lo que Jesús nos dijo. Lo demás es como que ellos van vinculando eso para no dejarlo solo puesto. Pero como se acuerdan cómo era antes, porque la Biblia no es un texto que ya apareció o lo llevaron a la imprenta y vino el editor. Ha sido un proceso, ¿no? Nosotros somos bendecidos porque ya lo encontramos así, organizado, hasta con los versículos. Cuando al comienzo, ¿cómo era la Biblia? Diferentes escritos. Pero antes. Pero antes. Imagínense qué pilas que podían memorizar lo que nosotros ahora a duras penas podemos recordar, y eso que venimos a misa y lo escuchamos y lo volvemos a escuchar y tenemos en el teléfono y lo podemos leer. Y ellos de memoria, todo el Antiguo Testamento fue por la tradición oral.
Luego ya vinieron los concilios y ya vinieron los padres de la iglesia y ya pusieron los libros en el orden. Armaron el canon por inspiración divina, ellos saben del canon. Y luego los libros y luego los capítulos, porque al comienzo en los papeles nos decía capítulo 1, versículo tal. Primero los capítulos y luego los versículos, y los versículos son nuevos. O sea, todo este orden es reciente. Es maravilloso, ¿verdad? Y uno lo mira y uno lo abre y uno dice, wow, pero es un trabajo de tiempo, es un trabajo. Ok, regresando a la parte Q, esta parte hay que derivarla de la fuente Q, la fuente de los logia. ¿Quién ha leído o quién leyó quiénes son los logia? Logia es la palabra, es palabra, ¿no? Pero son algo, son alguien, busquen ahí quiénes son los logia. Tales elementos se hallan en Mateo, principalmente en las grandes reconstrucciones. Aquí va, del 5 al 7, en el 10, en el 13, en el 8 y en el 23 y el 25. Y en Lucas lo encontramos en los siguientes fragmentos, el 3, el 7, el 4, el 13. Ahí está haciendo lo que yo les digo, está haciendo esa comparación entre Mateo y Lucas. Estos puntos de contacto no se explican por medio de la hipótesis de que Mateo dependía de Lucas o de que Lucas dependería de Mateo. Están independientes, están separados. Vamos a la fuente Q. Porque ¿cómo se explicaría entonces de que Lucas hubiera dispersado por muchos capítulos la composición del sermón de la montaña? Esos están diferentes, tanto en Lucas y en el otro que aparece es en Mateo. O cabría suponer que Mateo no hubiera tomado de Lucas 15 las 3 parábolas de las cosas perdidas y que en vez de eso hubiera presentado únicamente la parábola de la oveja perdida en versión modificada. Hay que excluir tanto lo uno como lo otro. Más bien, las coincidencias entre Mateo y Lucas, que sobrepasan los elementos comunes procedentes del Evangelio de Marco, tienen que derivarse de un modelo empleado independientemente por cada uno de los dos evangelistas. ¿Okay? Están defendiendo la independencia de los evangelios, que no hicieron copy-paste. El material que tienen en común Mateo y Lucas y que sobrepasa el modelo ofrecido por el Evangelio de Marcos abarca esencialmente los siguientes fragmentos. Aquí está. La predicación de Juan el Bautista, ya lo habíamos dicho, y se vienen las nuevas. La tentación de Jesús, el gran discurso del Señor, el sermón de la montaña o de las beatitudes o las bienaventuranzas, la historia del capitán de Cafarnaúm, la sentencia sobre el Bautista, un discurso de misión, el Padre Nuestro no aparece en todos, sentencias sobre los discípulos, la parábola del grano de mostaza y de la levadura y de la gran cena, exhortaciones escatológicas y la parábola de los talentos. ¿Bien? Y ya vamos a ir aterrizando. Por consiguiente, al principio se halla la tradición sobre Juan el Bautista y al final la instrucción sobre los novísimos. Una historia de la pasión no formó parte de la colección de logia de Jesús presupuesta por Mateo y por Lucas, porque en la historia de la pasión ofrecida por los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, no hallamos rasgos comunes en pasajes que se aparten de Marcos. ¿Ya? Preguntas. Los novísimos son muerte, juicio, infierno y gloria. Exactamente. Ay, volver otra vez. Muerte, juicio, infierno y gloria. El cristiano presenta en la memoria. Exactamente. Muerte, juicio, infierno y gloria. El cristiano presenta en tu memoria. Exactamente. Un buen examen de conciencia todas las noches. Sí, claro. El modelo de logia utilizado por Mateo y Lucas tuvo que estar redactado ya en lengua griega. Esto es una novedad, porque normalmente ¿en qué lengua estaba anteriormente? Arameo. En arameo. Originalmente la mayor parte estaba en arameo. Pero arameo no fue básicamente en el Antiguo Testamento.
pero aún Y parte del de Nuevo los Testamento, testamentos. que era la Torá. Exactamente, Ajá, pero esa era la lengua de Jesús. exactamente. Sí, exactamente. Pero estaba como migrando ya porque Porque se empieza... ya se estaban como inculturizando y ya había salido la evangelización, el querigma hacia afuera, ya había llegado la palabra de Dios a los gentiles. Porque solo en esta hipótesis hayan explicación las extensas coincidencias que encontramos en el texto de estos evangelistas. ¿Sí, Victoria? Yo tengo una duda, la fuente Q y logia son lo mismo. Exactamente, no es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Es que en el segundo punto dice, ¿fue Q realmente una fuente escrita de logia? Ahorita a eso vamos. A eso vamos. A contestar la pregunta, vamos. Principalmente, Jeremías ha llamado la atención sobre las siguientes observaciones. Las divergencias en cuanto al texto, por ejemplo, en las bienaventuranzas o en el Padre Nuestro, son en parte considerables, de tal suerte que apenas podríamos suponer que los evangelistas hubieran tenido un modelo escrito con variantes tan intensas. Mateo y Lucas muestran en bastantes lugares un orden de sucesión completamente distinto de los logia, y ahí lo tienen ustedes en el texto. Los logias se hallan parcialmente dentro de las distintas agrupaciones regidas por distintas palabras clave. Ahora bien, las agrupaciones regidas por una palabra clave son indicio de tradición oral, lo que estamos diciendo. O sea, al final de la tradición oral pasaron a los escritos, y estos dos, en particular Mateo y Lucas, ¿escritos en qué idioma? No, en griego. Esto ya no, ¿verdad? Esto ya estaban escritos en griego. Diversas razones que abogan en favor de que Q era un modelo distinto. A pesar de bastantes divergencias de detalle, reconocemos, tanto en Mateo como en Lucas, una proyección armónica de la tradición de logia, desde la predicación del Bautista hasta las enseñanzas escatológicas de Jesús. Solo en la hipótesis de una gran fuente cristiana, Q encontrarán explicación satisfactoria las llamadas dobles tradiciones. Estas dobles tradiciones, a las que podríamos añadir un buen número de ulteriores ejemplos, tienen que derivarse del hecho de que Mateo y Lucas no tuvieron delante una sola fuente escrita, sino dos, Marcos y Q. O sea, ya sacamos a los logia, ¿verdad? Porque los logia contribuyeron. Es que ahí es donde me da duda, o sea, si fue Marcos y Q, ¿por qué no van a ser los logias? Porque los logias estaban adentro de los Q. Es lo que los Q son más amplios que los logias. Porque ahí dice, mira, los logias se hallan parcialmente dentro, o sea, están parcialmente, es la palabra clave, o sea, sí, pero no, o sea, no se les puede atribuir todo, pero sí influenciaron. Parcialmente la palabra clave. Parte de Q son los logia. Pero los logias son las palabras. Exactamente, las palabras escritas. O sea, los logias son los primeros escritos que de cuando apuntaron toda la tradición oral. Son esos primeros escritos. Pero no se puede atribuir esos evangelios solo a eso, sino que también está la otra parte que... La influencia de Marcos, que es el primer evangelio. Y estas dobles tradiciones, vamos a sumar allí, a las que podríamos añadir un buen número de ulteriores ejemplos, tienen que derivarse del hecho de que Mateo y Lucas no tuvieron delante una sola fuente, sino dos, Marcos y Q, y que bastante logia los encontraron en ambos modelos y de ellos lo tomaron, lo que estamos discutiendo en este momento. O sea, no fue una, o sea, no se lo podemos atribuir a una sola fuente, sino que tuvieron varias fuentes, y a su vez las fuentes tuvieron varias fuentes porque hubo mucha tradición oral, y así como yo se los estoy transmitiendo, Padre Salvador se los transmitió de otra forma, o sea, y como los idiomas son tan ricos, mismo idioma, pero diferentes palabras. Ahí es donde se explica por qué hay esas variaciones.
Digo, mejor ejemplo no puedo haber exactamente. Y la última, Entonces, si nos preguntan, ¿qué es la fuente Q? La respuesta sería el conjunto de escritos de donde se tomó la tradición oral y se puso por escrito en griego. como, Y los primeros principios de la formación de los evangelios y la Biblia. como decir una fuente base de donde se tomó o a donde se asentaron los primeros escritos. Y, pues no la Biblia, pero sí por lo menos el Evangelio, los Evangelios de Mateo y de Lucas, que es lo que estamos nosotros ahorita tratando de profundizar y de aclarar de dónde provienen. Ese sería Q. Ujú. Digo, logia. Logia. Logia, porque Q es toda la Tradición tradición oral. oral. Logia es la parte de la tradición oral. Eso es bien que importante. se escribió. Eso es bien importante que vayan. Lo que escribieron. Eso es muy importante que todos tengan bien claro y creo que ahorita dentro de la lean y relean, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor la mienten, lean y relean y lleguen ustedes a su conclusión y se lo escriben a padre. Ahorita les voy a dejar yo lo que él me pidió, que es la tarea, pero como cosa de ustedes no se queden con ese gusanito. Aclárenlo. ¿Qué es logia? ¿Qué es Q? ¿Quiénes son realmente las fuentes? De Marcos ya sabemos, pero de Mateo y de Lucas. Logia, Q, pero ¿quién es logia y quién es Q? ¿O qué es logia o qué es Q? Perdón, es solo una... Dale aquí para que te oigan los de la... Ah, perdón. Claro. Me meto donde no debo, pero... Ya, de meterte. Bien, miren, solo una cosita. Tenemos Métete que a esa cámara. tenemos que estar claros en esto. Tanto como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, no se hizo o no se transcribió en el momento. Recordemos que estos evangelios fueron redactados más o menos entre el 60 y el 95 de nuestra era, ¿sí? En el 95 fue el último que es el Apocalipsis, y entonces en esa época, de hecho, las cartas de los apóstoles son anteriores a los evangelios. Entonces todo lo hablaban y era lo que la gente decía, y entonces venía de boca en boca, de boca en boca, al fin llegaba a alguien a empezarlos a transcribir. Entonces esas eran las fuentes. Lo que pasa, si lo queremos trasladarlo a nuestra época, lo que pasa con las leyendas, que te cuentan que la abuelita contaba que esto y que el otro, y de ahí la otra, y de ahí no, tenemos algo también aquí en Guatemala, todas las historias que cuentan, y de ahí este señor, ¿cómo se llama? El de la calle donde tú El de la calle donde tú vives, él vino y transcribió todas las leyendas. Y tenemos lo mismo. Las leyendas de aquí, como la Llorona, la cuentan en México a su estilo. ¿Por qué? Porque, como decía, ese es la apropiado, es la diferencia como se percibe cada una de las cosas. Pero vaya, entonces en ese ejemplo de la Llorona, ¿quién es Q y quién es logia en ese ejemplo? Ese lo vamos a acabar. No, el que escribió, no sé quién escribió la Llorona, vamos a ser un autor, pero vemos que ese autor lo puso y entonces en México lo pusieron. Esos autores son los logia. Y los Q son todas las personas que contaron, los que vivieron la experiencia de la Llorona y la contaron. Y la contaron, Pasó ayer. Sí, algo así. Esos son los y el otro libro es el resumen de toda la Llorona. Y fue lo que pasó aquí. Entonces, como los apóstoles se dispersaron por todo lo que es Asia, ¿verdad? Y cada uno fue a ciertos lugares. Y ahí fueron fundando iglesias y fueron dejando gente, como estamos aquí. El padre viene, funda la escuela y nos deja a nosotros aquí, ¿sí? Así pasó. Así pasó. Entonces, entonces ellos ya lo fueron haciendo a como lo estaban viendo, porque realmente no fue, la teoría nos dice que no fueron específicamente los apóstoles los que se pusieron a
Igual pasa en el Antiguo Testamento, no, porque al menos varios de los apóstoles ni leer sabían los compadres, pues. Entonces ellos, pues contaban lo que les habían contado, dice que contaban lo que habían contado, pero como la gente estaba tan cerca, lo contaba con aquella fuerza, con aquella emoción. Es que realmente estaba por el Espíritu Santo, sí. porque de hecho la Biblia es inspiración, es palabra de Dios. Entonces porque es inspiración, ajá. O sea, y nos pasa aún ahorita, no digo porque estemos haciendo otra Biblia, ¿verdad? Otro evangelio, sino que cuando o al menos en mi caso, me pongo a dar un tema que yo sé que lo estudio, lo trabajo y todo, pero yo le pido la inspiración al Espíritu Santo para que yo que no sea yo la que hable, sino que Él. ¿Sí? Entonces, así fue, pero eso en aquel tiempo como que era más fuerte por las personas que estaban, pero imagínense ustedes, esta gente tenía que tener tanta fe, tanta fuerza para tratar, dar las cosas y saber que si los miraban eran hombres muertos. O sea, ese es otro boleto. Nosotros aquí estamos felices de la vida. Ya me robaste el micrófono. Yo leí el texto, pero es que yo de verdad no encontré, o sea, utilizan los dos términos, fuente y logia, indistintamente. De la misma manera, pero no dice uno es tradición oral, otro es tradición que se y es que en ese momento todavía no era tradición apostólica. No, o sea, ahorita, en ese momento solo eran fuentes, solo era fuente, son dos fuentes. ¿Sí, hermano? Y entonces todo lo que contaban realmente, quien lo escribió, por eso se lo atribuye en el Evangelio según San Marcos, según San Mateo. Miren, aquí es esa área de otra materia, pero un poquito explicando. Existía los escritores inspirados, está el propio que escribía, como en el caso de San Juan, que sabemos que sí fue, pero en algunos casos tenían lo que se llamaban los amanuenses. Él le dictaba o él le decía que era lo que quería que escribiera. Los secretarios, que también le decía, mira, el caso de San Pablo, que le pedía a alguien más que escribiera en su nombre y le guiaba, como le dicen a uno, como dijo el padre, mire, dígales que esto y esto y esto. En ese caso yo estoy ejerciendo como secretaria, pero la autoridad sigue siendo del padre. O sea, tarea del padre, no mía. No sé si el ejemplo, más o menos, va a ir cayendo, pero que quede claro que la Biblia es inspiración divina del Espíritu Santo. Han habido autores, los autores están inspirados, por lo tanto es palabra de Dios, y ahorita estamos descifrando San Marcos, ya sabemos, el primero, el más primitivo, y estamos viendo de dónde vienen Lucas y Mateo. Ese es el objetivo de esta parte, que tengamos claro de dónde vienen. Y fueron esas dos fuentes, ¿verdad? Logia y Q, y tarea averiguar si es uno o son dos. Porque dice dos fuentes, los Logia y Q, pero ¿quién es cuál? Yo acabo de googlear quiénes son los logias y me salieron ya los masón. Ah, no, esos son otros. Esos son otros. Eso no es la logia. Yo sé. Es que es la logia como de grupo. Sí, esa es logia reciente. Esa es logia reciente. De la etimología de palabra. Exacto, lo que viene de logos. De palabra. Y la resumen es que la frente de logia es todo lo que Jesús, digamos, habló en el marco de las parábolas, las enseñanzas y las cosas que eran duras para, por ejemplo, como cuando el rico le dice a Quinteo, en otro caso específico que es cuando viene el romano le pide que si podía curar a su hijo, Claro. entonces dice, ¿cómo? ¿Te vas a curar al hijo romano? O sea, que como diciendo, ¿qué le pasa a esto? O sea, entonces sí, a todos. Exacto. Entonces, es todo ese impacto que viene contándose en forma generativa, como cuenta la Caperucita Roja, Claro. digamos, Claro, la palabra de Dios, sí. Y él es otra fuente, lo que es la compilación, de lo cual ahí se mira qué es lo que es supuesto y qué es lo que es corriente. Exactamente. Las dos corrientes que son, pero las dos son puramente importantes porque vienen de la esencia propia de lo que se dijo. Exactamente. Y
como dice él. Una es, como dice aquí, lo que Jesús dijo, o sea, lo que Jesús dijo que hasta viene entre comillas subrayado y en negrita. Lo otro es Eso es logia, lo primero. logia, Lo que Jesús palabra, ajá, el logos, lo que logos. Y la fuente Q es también dichos de otros, tal vez. O cuando dice lo que hacen los otros y que Pedro caminó y que Pedro le cortó la oreja y que Pedro hizo acá, el discípulo amado de Dios, y el rellenito, digamos. O sea, fue es todo lo que Jesús dijo, o sea, se centra en todo en él. Y lo demás son todas las anécdotas. Y ahí viene lo último. La fuente Q no altera para nada el hecho de que también, sí, deba considerarse como probada la segunda proposición de la teoría de las dos fuentes, a saber, además, el evangelio, se lo voy a repetir, la necesidad de tener que reconstruir la fuente Q no altera para nada el hecho de que también deba considerarse como probada la segunda proposición de la teoría de las dos fuentes, a saber, además del Evangelio de Marcos, creemos que Mateo y Lucas, independientemente uno del otro, emplearon un segundo modelo que contenía casi exclusivamente logia de Jesús. Aparte de eso, cada uno de los dos evangelistas utilizó lo que llamamos materiales propios, lo que estamos diciendo, el rellenito, es decir, materiales que no se hallaban ni en Marcos ni en Q, lo que estamos diciendo, no era una sola fuente, porque no se podía, porque habían varios aportando. Bueno, yo creo que estuvo bien sustancioso y ya. Está muy rico, de todas maneras, los padres de la iglesia y los doctores decían, cuando había tanta información de todo, y cuando se va escribiendo todo, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tendencia? Entonces dice, de todas maneras, todo es cuestión de fe. Y como dice San Juan, no se puede escribir todo lo que Jesús dijo ni hizo, porque ya no nos alcanzarían los libros para escribir todo lo que es Dios. O sea, lo hizo, me imagino, cada día en cantidad de milagros, entonces, pero lo que está es lo que Dios quiere que llegue a nosotros, y ahora nuestra tarea es interpretarlo y más que todo, hacerlo vida. Saberlo, conocerlo y hacerlo vida. Una cosa que me llama la atención, pero lo digo para enriquecerlo, porque yo quiera. Por ejemplo, una de las cosas que a veces me preguntan, ¿dónde dice esa parte? Y justamente está en la fuente. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a María en la cruz, y cuando se eleva al cielo, dice, Madre, te debo mi cuerpo y mi sangre. Digamos, no está en los evangelios en sí, pero sí está en la tradición. Y por eso ahí viene lo que vamos a decir, ¿verdad? O sea, no todo está escrito en la Biblia en sí, digamos, cosas que son documentales, y también es cuestión de entender e interpretar. Son interpretaciones. Yo leo la carta de mi mamá y voy entendiendo cómo estuvo ese día, qué le pasó. Uno puede percibir desde la lectura lo que está sintiendo. Entonces, hay veces en que la pasión nos habla el corazón y hay veces que nos pasa y no pasó. Pero dejemos que nos hable y que nos lleve, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les tenía yo, y ahorita pues la tarea, Padre Salvador quiere que exactamente hagan este resumen, ¿verdad? De todo esto que hemos estado, bueno, que él ya les presentó, más que todo de esto último, ¿verdad? Que aterricen esto ustedes que ustedes hagan su propio Q, hagan su propio Q de estas dos teorías, de lo que estamos ahorita. Yo les voy a subir al chat la presentación, les voy a reenviar el texto y la tarea. Ahí está el correo de la escuela para que lo envíen. No, ustedes sean creativos, lo que ustedes quieran compartir, ¿verdad? Es enriquecedor. No lo dejen de enviar, y ahí está para que lo envíen hasta el lunes. Tienen todos estos días, pero yo siento que esto es como lo que decía Rosita, el Evangelio en caliente, porque de seguro que de aquí a mañana ya se nos olvidó algo. Entonces mejor, si lo quieren hacer ahorita, bueno, no tenemos tiempo porque ya vamos, pero bueno, esto es lo que tenía y les queda la tarea, y espero que sea de mucho enriquecimiento para ustedes. Exactamente, ese es el espíritu de que les quede. Bueno, entonces, si no hay más
comentarios y no sé los hermanos de que están conectados, preguntas. Bueno, entonces, Rosita, ahora sí, todos tuyos. Bien. Voy a dejar de compartirte. Por favor, porque voy a compartir. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos. Permítame un segundo, voy a compartir. Permítame a mí que me voy a dejar de compartir. No se escucha. No se escucha, no sé qué pasó.
Ahí estás. Bueno. Bien, gracias. Bien, vamos a comenzar, como les decía, vamos a ver hoy el segundo capítulo. Antes de una previa, hace 15 días yo les envié a ustedes un cuestionario, ¿sí? Realmente yo les digo que esta clase estamos viendo muchas cosas que yo creo que ya todos lo saben, pero que no lo hemos como agarrado así en conjunto, ¿verdad? Pero es una clase que para mí lo que necesita lo que quiere, mejor dicho, es permearnos, que la palabra, que eso que ya sabemos realmente nos entre lo sintamos y podamos de una u otra forma ponerlos en práctica. Por eso es que mis evaluaciones no van a ser para ponerles 100 o para ponerles 0. Bueno, 0 si no las presentan, casi seguro que sí. Pero personalmente no pretendo ustedes ganan, ustedes pierden, pero sí les pido de favor que hagan los ejercicios. Ayer, mejor dicho, en la noche les mandé lo del capítulo 3, les mandé les mandé el capítulo y les mandé también para que hagan el trabajo, les mandé un cuestionario y adicionalmente un caso. ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a ir viendo si realmente entendemos lo que estamos hablando. Entonces, en la anterior yo tuve un error y mi gran error fue que no les puse que pusieran nombre, ¿sí? Entonces, yo no sé si de los que están aquí, al final tal vez pasamos y me dicen quiénes sí, así que con la mano en el corazón, quiénes sí estuvieron para que yo les ponga un check y eso ya entre de la clase anterior. Entonces, y la de hoy, pues ya les puse a dónde me tienen que enviar los resultados y ahora sí, el cuestionario sí ya lleva nombre para que me entre directamente. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de la misión de la iglesia y la doctrina social. Como les digo, es algo que muchos ya lo sabemos, que no hemos puesto los pies en la tierra o no nos hemos concientizado como tal de eso, pero ya lo sabemos. Entonces, el capítulo, el inciso 1 nos dice que es la evangelización y la doctrina social. La iglesia trabaja desde tiempos de cuando se estuvo trabajando, iniciando, y la iglesia dice que es morada de Dios en la humanidad. Yo les voy a mandar esto, se los voy a mandar en PDF, porque sí a veces cuesta un poquito. Que es morada de Dios en la humanidad. Se fue. Te está pidiendo que pagues. Ay, voy a llorar. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿O lo trabajamos en...? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Que dice que hay que pagar? Me lo mandas y conectamos a la mía. Pues no lo podemos conectar de aquí a la mía. Pero para que lo miren ellos acá. Vaya, lo conectamos. Ah, bueno. Perdón, ahorita, ¿dónde está? ¿Cómo está ahorita? ¿En la USB? ¿O el...? Ahorita dijo. No sé. Tú dijiste que la iglesia trabaja desde que Jesús la fundó, ¿no? Sí, desde que Jesús la fundó, desde que los apóstoles empezaron a trabajar en todo lo que es la justicia social, si lo queremos ver así. Pero mire, pues no le ponemos trabajar con la versión gratuita. Es que solo va a durar 5 minutos. Ah. Ajá, y entonces va a durar. ¿Nos va a volver a sacar? Ahí está. Sí. Sí, aquí está. Bueno, ahí está la solución, perdón. Aquí está la solución. ¿Y ese qué programa es o qué es?
¿Cuál? El Fire Stick es un dispositivo extra que le han colocado porque no es Smart TV, entonces... Sí, porque la mía la tira directo. Es para smartizar. Y eso cobra. Ah, Ese Fire Stick. Aparentemente sí, porque no salió miren, lo está tirando al... Tenés que desconectarte de lo que hiciste, dar escape. Esperen, Entonces ahora quita. nuestro IT. A ver, lo saco. Ok, tú me haces el favor para volverlo a... Ok, gracias. Ok. Gracias, Gabriel. Cuando te cases yo iré a la fiesta. Bien. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué decimos que es morada de Dios? Porque la iglesia comparte con todos los dolores, las tristezas, las alegrías, las penas con la humanidad, con todos nosotros. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos los hermanos, ¿verdad? No hablamos del edificio. Es morada de Dios entre los hombres porque Dios siempre está aquí. Cuando dos o más están en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces siempre es morada de Dios. Anuncia el reino de Dios y su amor. Ese es su principal motor de la iglesia, anunciar el reino de Dios y que ese reino de Dios es amor. Sabemos que Dios es amor, entonces la iglesia va a anunciar el reino de Dios. Y podemos ver esta perspectiva que guía al ser humano al plan de Dios. La iglesia siempre nos va a estar guiando, va a estarnos llevando hacia Dios. Esa es su misión. La persona y la sociedad. La iglesia busca siempre el bien común y el desarrollo humano. Siempre. Sabiendo que nosotros somos personas únicas que nos vamos a abrir al encuentro con el Señor, al encuentro con Dios. Entonces, la iglesia va a estar siempre buscando ese bien común en la familia, porque a veces nos jala el aire cuando nos estamos portando mal en la familia, ¿verdad? En el trabajo, en la política, en la educación, en todo, porque la iglesia somos personas que estamos viviendo cada día, nuestro cada día, en diferentes lugares, en diferentes sectores, en diferentes trabajos, pero somos parte de la iglesia. La sociedad, a través del encuentro y la comunicación, va a favorecer el bien común y la calidad de vida. Solo así vamos a favorecer la calidad de vida de todos nosotros. Que eso es lo que busca la doctrina social de la iglesia, que todos estemos bien, que a todos nos cuiden o nos cuidemos entre unos y otros. Otra cosa que busca es impregnar en la sociedad el evangelio. ¿Por qué? Porque ella busca que con el evangelio enriquezcamos la sociedad y promover una vida más humana a través del evangelio, porque si nos damos cuenta, si vamos a otras, pues, no por religiones, sino otras sociedades o culturas, la mujer es un artículo de ínfimo. O sea, la mujer no vale nada, y la iglesia nos lleva a comprender que todos somos iguales, todos tenemos una misma dignidad, la gran dignidad de ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, la iglesia, al buscar esto, busca construir una sociedad humana, una sociedad digna, donde todos y cada uno nos sintamos dignos. Busca también llevar la luz de Cristo.
promover una convivencia justa y solidaria, porque solo a través de la justicia y la solidaridad vamos a poder tener una comunidad, si lo queremos ver así, o vivir dignamente todos. Defiende a capa y espada la dignidad de la persona. Volvemos a lo mismo, todos tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, y la Iglesia, a través de la doctrina social, busca defender esa dignidad. Inspirar la justicia, la paz y la libertad. No como estamos ahorita con los proyectos en el Medio Oriente, ¿verdad? Anunciar el Evangelio en la sociedad. ¿Qué nos da esto? La doctrina social proclama el Evangelio en la historia, enseñando la libertad y la comunión conforme a la dignidad humana. ¿Qué implica esto? Libertad, dignidad humana, justicia y comunicación. Eso es lo que nos lleva a, si anunciamos el Evangelio, lo anunciamos con estas 4 ítems. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La salvación. La misión social de la Iglesia nos lleva a la salvación que fue realizada por Cristo, ¿sí? Cristo, cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, vino y asumió toda nuestra realidad humana, ¿sí? Todo el concepto humano. Fue hombre como todos los demás, a excepción en el pecado. Es lo único que Cristo no tomó de nosotros. Y de ahí Él tomó nuestras miserias, nuestros pecados, porque por eso cargó con la cruz, por llevar nuestros pecados. Cargó con el amor, cargó con el sufrimiento. Cristo, ahí sí que siendo hijo de Dios, no vino a nacer en el palacio de Herodes, vino a nacer con los olvidados, con los que nadie quería. Si regresamos a la época de Navidad, nos damos cuenta de que ni siquiera una buena casa donde nacer. Nació en un pesebre, en una cueva, porque realmente era una cueva donde él nació. Era una cueva donde se guardaban los animales del frío de invierno. Entonces, ahí nació el Señor. Entonces, él se anonadó totalmente para llegar a ser igual que nosotros, a excepción del pecado. Entonces, dice que para la Iglesia, ningún ámbito de la vida humana es indiferente. O sea, para la Iglesia, todos somos dignos, todos debemos de estar en paz, todos debemos de ser personas, y por lo tanto, la misión social de la Iglesia es fidelidad a Cristo y al Evangelio. Por eso es que decimos que esto está desde un principio, porque Cristo vino por los desposeídos, Cristo vino por los pobres, por los que nadie quería, por los harapientos, por los que nadie daba un centavo por ellos. A ellos fueron los que llegó Cristo. Y de ahí tomamos esto para lo que es la misión social de la Iglesia. Sí, en el último momento, sí. Y aquí volvemos que la encarnación, la redención y la sociedad. Ahí todos tienen un numeral, que es el numeral que se está trabajando de la... No. De la doctrina social. De la doctrina social de la Iglesia. Entonces, bueno, aquí ya les había hablado, Jesucristo asumió todo y con él elevó al ser humano, nos levantó del pecado, nos levantó de todo lo malo cuando él asumió todo lo que nosotros habíamos hecho. Ok. Solo como que me cuesta entender por qué justo si dicen y explican que Él nos levantó de todo pecado, pero seguimos con pecado. Como dice Carmencita, eso es otra clase, pero te lo explico. Cristo vino y Él pagó por nuestros pecados. Adán pecó, él fue el que nos hundió en el pecado,
rompió con Dios, por así decirlo, y entonces desde ese momento Dios Padre, que en su inmensa misericordia, decidió que iba a salvarlos. Él no podía tener a su creación por allá tirada. Entonces comenzó, y lo vemos todo eso a través del Antiguo Testamento, hasta llegar al nacimiento de Jesucristo. Okay. Jesucristo cargó con nuestras culpas, Jesucristo volvió a unir eso que se había roto entre Dios Padre y nosotros. Pero nosotros los hombres nos quedó una marquita. Mire, cuando damos el pecado y eso con los chicos de confirmación, ponemos una imagen de Cristo y le ponemos unos palillos y que los chicos se den cuenta. Cuando abrimos, se dan cuenta de que ahí quedaron las marcas. Y así nos pasa a nosotros. Entonces nosotros siempre tenemos la concupiscencia de la carne, que es esa tendencia al pecado, ¿sí? Entonces, era lo que decía, Cristo fue igual a todos nosotros, menos en eso, él no tenía esa concupiscencia, ¿sí? Él era recto, nosotros siempre tendemos a eso. Por eso es que tú dices, pues sí, él ya nos libró, pero también nosotros tenemos que entonces ahora, ya sabiendo que Cristo nos abrió la puerta, tenemos que intentar ir por el lado recto y muchas veces cayendo y levantando. Cristo se cayó 3 veces, nosotros muchas más, pero cayendo y levantando para llegar hacia Él, ¿sí? Y por eso, como volvemos a lo mismo, en su infinita misericordia nos dejó el sacramento de la reconciliación para que cuando nos sintamos que hemos caído, vayamos, claro, con la firme proposición de no volver a caer, y nos confesemos y estemos en gracia. Y por eso son los sacramentos, para estar en gracia. Entonces ya me salí del tema, pero... Por lo menos cambiar de pecado. Ajá. Sí. Pero es porque, o sea, Jesús nos pagó la deuda, Ajá. restableció la relación, pero como seguimos siendo con libre albedrío, seguimos escogiendo mal y por eso se... Por eso tenemos, ahí sí que sí que lo queremos ver como un ciclo, ¿verdad? Un círculo. Tenemos consecuencias. La concupiscencia. O sea, la inclinación. Ajá, sí. Entonces, por eso o sea, Cristo nos abrió las puertas, sí, pero nosotros tenemos esa concupiscencia a ser malos, como lo dijo él en su parábola. Si ustedes que son malos, o sea, ¿por qué? Entonces, sí, ajá, entonces, bien. Entonces, el amor redentor de Cristo, estamos hablando ahí, abraza a todo el ser humano. Él no está diciendo tú estás gordito, tú estás chiquito, tú eres muy malo, tú eres negrito, tú eres... No, él abrazó a todo el ser humano. Claro que él vino a los judíos, pero después, como los judíos no le hicieron caso, se lanzó a evangelizar y a trabajar con todo el mundo, porque él quiere a todo el mundo, él quiere que todos estemos con él en un momento dado. Por lo mismo, él triunfa sobre el pecado y redime al mundo, y lo que hablábamos, ¿verdad? Y entonces, la misión social es clave para la salvación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ser mejores. Y conforme vamos viendo los temas, nos va a ayudar a ser mejores. Nos va a ayudar a caer en cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores. Por eso es que podemos decir que el Evangelio transforma completamente la vida humana. Cuando a uno, como dicen los mexicanos, le cae el 20 de los Evangelios, muchas veces uno va a hacer algo y uno dice, ups, se pelle, ¿sí? Entonces, porque va transformando, va convirtiendo. Pero como decimos, la conversión no es de un momento a otro. La conversión lleva años de años de años. Y es algo que es todos los días. Nos terminamos de convertir cuando nos morimos, ¿no? No, tal vez no.
Depende, no necesariamente, porque te puedes morir sin convertirte. No, Sí. no, pero que ya está en ese proceso. Ah. No creo que alguien pueda llegar a la santidad en vida, pues. Bien, ¿cuántos santos hay? Pero ellos fueron santos. a los altares, pero Sí. todos nacimos para ser santos. Es que el mismo Cristo nos dice, sean santos como mi Padre y yo somos Pero es santos. que entonces sería gente que no se tendría ni siquiera que confesar. No. Hasta el santo. Entonces ahí es donde yo San Pablo digo que dice la conversión. que hasta el Porque santo peca 7 veces al día. Santo como cualquiera que estamos acá. Sí. Necesitamos estar ahí en el altar. O sea, nosotros estamos llamados, nuestra vocación es a ser santos. ¿Sí? Ser santo Ser santos como mi Padre. Padre y yo somos santos. Pero volvemos a lo mismo, la bendita concupiscencia nos hace caer a cada rato, pero para eso están los sacramentos, ¿sí? Ahora, tú dices, no hay santos, sí hay santos, porque hay gente que sí vive en santidad, y no quiere decir que Con plumas y ganas. ajá, pero sí, vemos santos, vaya, no cerca, y tal vez la que todos, la señorita de Calcuta, sí, ella, chica, con su vida. Tal vez tú en algún momento tenía un mal pensamiento, o como digo que o le pasaba la de Pedro que se le subía la piedra en un momento a otro. Sí, puede ser, Sí, pues también tiene que ver mucho con la Pero- persona, pero estaba trabajando en eso. ahí es donde yo digo, o sea, todavía sigue en su proceso de conversión. No ha terminado de crecer en todas sus virtudes. Sí, ¿Quién? No te pienso. que los santos, es que Santos ya que los Vicky murieron, dice que nos terminamos de convertir hasta El que proceso nos de muramos. conversión, ajá. El proceso de conversión. O sea, el proceso de conversión, yo les digo, es uno a uno, todos los días. Pero si hay gente que tiene mayor conversión, hay gente que sí, y si nos damos cuenta en la vida de los santos, como se dice así en términos, hay santos, y varios de los santos, cuando el Señor se les ha presentado de una u otra forma, se le ha dado vuelta al calcetín. como Sí, Pablo. como Pablo. O sea, Pablo tipo, iba era un directo criminal y a de matar a pronto- todos los cristianos sabidos y por haber. Siguió, fue uno de los mayores evangelizadores que hubo. ¿Sí? Y así hay varios. ¿Cómo se llama? Ignacio de Loyola. Él era un militar Y bien castigador. y bien castigador. Y llegó un momento en que el Señor ahí sí que lo alineó. Y veamos toda la obra que hizo. Y así hay varios santos. O sea, lo que pasa es que no todos tenemos la misma... Son frases. Es que son historias. Porque el caso de él, por ejemplo, que perdió la pierna y no le quedó otra más que ponerse a leer libros y terminó ganando la Biblia. Sí. Y entonces, no, lo que pasa es que todos tenemos diferentes nuestro proceso y diferente nuestra forma y el tiempo, la temporalidad para hacerlo. Estamos llamados. Ajá, estamos todos llamados, porque ese está Yo llamado. te veo una gran persona, una mujer con mucha santidad realmente, porque tienes una gran hija, que ya te lo dije el otro día, que ha sabido ayudar y fomentarle la religión, una niña tan pequeñita, y tienes una familia muy linda, una familia que está en unión con Dios en la evangelización, en justicia, paz, libertad y desarrollo, eso tienes tú. Sí, lo que pasa es que Ese es un proceso. Son diferentes las causas. Son Por ejemplo, el padre Pío, desde que tiene 5 años, él tiene la visión, era como un santo pequeño. Ya sí, Y creció en ese seno. En cambio, por ejemplo, San Agustín, que es un santazo, era un sinvergüenza de cielo. de primera. Ajá. O sea, a cada quien le va cayendo cuando Dios decide. Porque dicen por ahí, cuando Dios te quiere, te sigue y te persigue hasta que caes. ¿Sí? Yo en eso estoy de acuerdo, pero digamos, el ejemplo que pusieron del padre Pío. O sea, yo no sé en dónde leí que él había pasado varios días en el purgatorio. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, el proceso de conversión nunca termina. Él pasó, yo no sé dónde leíste No, eso, no, pero no, es que lo que pasa es que estos santos llegan a tal conversión que en sus oraciones, que son tan místicas, los han llevado
para que vean y vengan a dar como testimonio. Eso ha pasado con algunos santos. Igual Santa Faustina. Faustina la llevaron al purgatorio. Ajá, sí, o sea, pero ya esas yo son, como les dijera yo, ya es algo que es muy, muy mío con Dios, porque eso es algo, o sea, nadie te puede juzgar, tú eres mala cristiana, no. Es una visión. Es una visión. Ajá, son visiones que Dios enseña para, ahí sí que para bien de todos los demás. Por ejemplo, el caso de San Francisco, ¿verdad? Con los estigmas, o sea, sí ya como otra identificación con Dios supra, ¿verdad? Al punto de que nos miraba y sabíamos, o sea, supongamos, si yo me confesaba, decía, buenísimo, pero no me confesaste. No me contaste todo, sí. Bien, entonces, sigamos. La evangelización significa unirse a la promoción humana. ¿Por qué? Porque cuando evangelizamos, promovemos que la gente viva mejor, que tenga justicia, que tenga paz, tenga libertad, tenga desarrollo. Unir la justicia, paz y libertad a la luz de Cristo, no a la luz mía. Porque decimos justicia y es cualquier cosa menos justicia, ¿verdad? Que es diferente a la justicia de Cristo. También promover el desarrollo humano integral y solidario, integral. Recuérdense que nosotros no somos solo cuerpo, somos cuerpo, alma. ¿Sí? Entonces es integral como tenemos que llegar al ser humano y responder a los problemas sociales y de la dignidad humana. ¿Cuántos problemas sociales hay? O sea, eso es N cantidad. Ahí nos metemos en un rollo y podemos decir qué. Entonces, podemos decir que la evangelización promueve todo lo humano a la luz de Cristo. Porque a la hora de la hora, los que nos decimos cristianos, dice que ya no pertenecemos al mundo, sino estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Bien, la doctrina social es un instrumento de evangelización. ¿Por qué? Porque anuncia el evangelio y enseña la fe cristiana. ¿Sí? Tiene su función profética, que es denunciar las injusticias y defender la dignidad humana. ¿Se recuerdan de algunos sacerdotes que han tenido ese problema que hasta los mueren? ¿Por qué? Porque han denunciado las cosas. Y aquí tenemos algo muy cercano, el padre Hermógenes. Ajá, ahí lo mataron, ¿por qué? Por defender a su gente, por decir la verdad. ¿Sí? Claro, eso es un riesgo que nos tomamos, ¿verdad? Pero eso debe de ser la doctrina social de la Iglesia. Estamos llamados, ajá. Y debemos de promover la justicia, la paz y el amor en la comunidad. Pero ese promover la justicia nos lleva a una función profética, a denunciar, a anunciar lo bueno, a anunciar el evangelio y a denunciar. Estamos llamados a eso. Desde el bautismo, cuando somos cristianos, no, pero somos profetas, reyes y sacerdotes. Ahí nos dan esas tres funciones. Y entonces desde ahí estamos llamados como cristianos a denunciar y anunciar. Como ministerio de la palabra sería el ser sacerdote. No, o sea, el ministerio de la palabra incluye todo lo que es evangelización, ¿sí? Y eso incluye catequistas, laicos, bueno, la mayoría de catequistas que son los que hablan, los que anuncian, ¿sí? A los predicadores, son catequistas. Y el evangelio significa unirse a la promoción humana. Esto no se separa, o sea, el evangelio no lo puedo separar de la promoción humana. No lo puedo separar, van unidos. Dice, anunciar el evangelio y orientar moralmente a la sociedad
y volvemos a lo mismo. Al anunciar el Evangelio, automáticamente estamos orientando moralmente. Porque si nos damos cuenta, la Biblia es una cantidad de reglas que si las siguiéramos como tal, viviéramos una vida nítida. Y si todos las siguiéramos, no tuviéramos peleas, no tuviéramos pleitos, no tuviéramos gente muriéndose de hambre mientras la otra está viva. No, estaríamos bien. Entonces, por eso es que la Iglesia anuncia a Cristo sin imponer sistemas sociales. ¿Por qué? Porque estamos anunciándolo y estamos trabajando, estamos orientando, pero no estamos diciendo, yo soy comunista, o yo soy socialista, o yo soy demócrata, o yo, no lo vemos la doctrina de la Iglesia no se ve desde una perspectiva de movimiento social, ¿sí? Político. Gracias. Pero no para hacer el pelo en la sopa, pero todo esto se oye muy bonito y sí, es aspiracional y estamos llamados a todo eso, pero como decíamos antes, o sea, sí vivimos en un mundo que no es así, y entonces si la Iglesia no va a imponer un sistema, no va a tomar partido, es lo que es. ¿Cómo podemos en el mundo transformarnos para llegar a esto? Porque, o sea, con el que está al lado. Cada uno Puedo contar una experiencia. Sí. Fíjate que una vez, yo por una asociación que no hay en la que pertenezco, me tocó ir a Kuala Lumpur. Malasia es un país musulmán y se iba a tocar el tema de la eutanasia y del ¿cómo se llama? De la eutanasia y del aborto. Y sobre todo con personas con discapacidad, o sea, sabes, estás a tener un bebé con discapacidad. Y entonces tú puedes, o sea, yo en ese momento, así que gracias a Dios, hablé de todo eso, de cómo se había que respetar el valor del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural sin mencionar a Dios, porque uno tiene que ver en qué momento y en qué tiempo está y con qué gente. Entonces, si yo mencionaba ya a Dios, ya no iba a hacer nada, pero sin hacerlo, y me gustó que al final, porque ahí es Dios el que actúa con su gracia en uno. Una doctora que había dicho que si un bebé venía muy malo, lo mejor era abortarlo, porque ¿para qué seguir todo el embarazo? Y yo hablé sobre eso, y al final el mensaje llega, porque después ella dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ajá, entonces yo creo que uno lo puede hacer defendiendo sus puntos sin ni siquiera entrar en conflicto, pero es en el ambiente en donde estás pidiéndole a Dios la gracia. Uno puede decir cosas con muchísimo amor que siembran esa semillita del verbo en la gente, y ahí estás evangelizando sin tener una Biblia y estar en la esquina de un parque pegando gritos. Lo que pasa es que a veces, sí. Es que cada uno de nosotros somos iglesia. Ajá, sí. Es que, mira, es lo que les decía, no podemos llegar y cambiar el mundo de un... Sí, empezando por yo, con mi prójimo, con mi próximo, ahí voy cambiando. Y como dicen por ahí, una gota de agua hace mar. Y era lo que les decía, si todos cayéramos, nos cayera el 20 así, las cosas fueran cambiando. No vamos a cambiar todo, pero algo se va cambiando. Y eso pasó, recuérdense de Cristo. Cristo empezó él solo, de ahí tenía 12. Y de ahí tenía las mujeres que siempre lo acompañaron. Y entonces ellas, y así se fue armando. ¿Sí? Y ahora, que la iglesia no se mete en política, porque no puede meterse en política. Pero ustedes han visto que el Papa a veces pega unas regañizas duras. Los sacerdotes en sus púlpitos pegan unas regañizas
tremendas. No se están metiendo, pero sí nos están haciendo caer en que estamos haciendo las cosas mal. Y lo mismo les ha pasado. Muchos sacerdotes por ese tipo de cosas han desaparecido. Y es que a eso estamos llamados a la hora de la hora, ¿verdad? Tener que aguantar a la hora de los chaparrones de agua. Entonces dice que también la doctrina social nos enseña a vivir el evangelio en sociedad. Y la sociedad somos todos. Sabemos que nosotros como personas somos entes totalmente sociables. No podemos vivir solos. No podemos vivir solos. Si me dejan meter a mí en un cuarto 2 días, empiezo a hablar sola y me pongo de cabeza y toda la cosa. Porque soy un ser sociable. Necesito de alguien. Y eso es porque estamos hechos para amarnos. Eso es porque somos sociables, o sea, nosotros somos sociables. Ya y eso ya no hablando de cristiandad, dijera que, sino hablando del hombre como tal. El hombre es un ente social. Sí, de hecho, Dios lo pensó así. Sí, es un hombre social. No está, o sea, son pocos los que han agarrado y irse de ermitaños, pero ahí es su vocación. Ese es otro boleto. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver el derecho y el deber de la iglesia. Dice, la iglesia tiene como único propósito ayudar al ser humano a la salvación. Eso lo sabemos. Por eso les diría yo que muchas de las cosas que vamos a hablar ya las sabemos. ¿Sí? Por eso mismo tiene el derecho y el deber de desarrollar su doctrina social para orientar y transformar la sociedad según el plan de Dios. O sea, tiene derecho y deber. Generalmente todos tenemos derechos y deberes, o derechos y obligaciones, como se le llama. Y la iglesia igual. Ella, su principal función, si lo queremos ver así, es llevarnos a los pies del Señor y que nos salvemos. Pero nos tenemos que salvar todos. Al cielo es en equipo. En equipo. Ajá. Y también nos va a ayudar a desarrollarnos, a orientarnos sin invadir las funciones que no le corresponden, que es lo que tú decías. No le corresponde tirarse para presidente y que va a cambiar el mundo, porque no, o sea, no le corresponde a la iglesia, le corresponde orientarnos a todos a que todo sea mejor. La iglesia tiene el derecho y el deber, tenemos derecho y deber de anunciar el evangelio en toda la vida humana, guiando a la sociedad con la verdad, justicia y la dignidad de la persona. Nos damos cuenta que la doctrina social nos habla mucho de nuestra dignidad. Dice, la iglesia es maestra de la verdad, tanto en la fe como en la moral, porque igual de la fe y nos trata de llevar a una moral, que estemos moralmente bien todos nosotros. El evangelio no debe solo escucharse, así como se oye la lluvia caer, debe de vivirse, debe de todos los días, como les decía yo, el evangelio nos debería de permear para vivirlo todos los días y entonces ver que moralmente nos va a ayudar a tener una mejor vida. Y eso nos va a ayudar también en el trabajo, en las decisiones, las relaciones sociales y la sociedad, porque uno no es cristiano solo cuando está en misa. Lo que tanto nos dicen, nos regañan, que salimos de misa y en el parqueo se echan el primer agarrón porque quieren salir rápido. Sí, eso no es ser cristiano. Somos cristianos aquí, allá, donde sea. ¿Sí? Entonces, y por eso la doctrina social no es algo opcional para la iglesia ni para nosotros. Es parte esencial de la misión de la iglesia, ya que lleva el mensaje de Cristo a toda la vida humana. Vivir el evangelio no es más o significa reflejarlo en todo lo que somos y hacemos. O sea, yo no puedo decir yo me sé de memoria todas las parábolas, pero a la hora de la hora, y salgo de aquí de la iglesia peleando con que esta me cae mal aquí, cómo se vistió de feo esta señora.
como que no cacha el audio con el video, ¿verdad? Bien. Dice, el derecho de la iglesia de anunciar el evangelio es también un deber que en ningún momento la iglesia puede abandonar. No puede limitarse solo a lo privado, o sea, solo dentro del grupito, ¿verdad? O sea, solo dentro de mi comunidad, solo ahí, los demás no funcionan, no sirven. Debe influir también en la sociedad y en las estructuras. ¿Por qué? Porque con mi testimonio yo cambio una empresa. ¿Sí? Con mi testimonio yo cambio una empresa. A mí me pasó una vez, mi jefe andaba de malas pulgas, el gerente andaba de malas pulgas. Me recuerdo que mi oficina quedaba así, estaba la oficina de mis chicas afuera, y yo estaba con ellas revisando un plan de medios. Y él venía de creatividad, yo soy publicista, entonces venía de creatividad y venía peleando. Y entró yo, estábamos bromeando aquí, y se puso, venía enojado y entró y me echó 2 o 3 malas palabras ahí. Yo solo me le quedé viendo y me metí a mi oficina. Y se fue peleando. Regresó al rato. Entonces, no al rato, porque luego hace como 2 o 3 días y volteó a ver. Entonces después, no sé por qué, mire, le digo yo, mire Juan Luis, yo también puedo sacarle una ensarta de malas palabras, pero no es mi estilo. Y no aquí, o sea, tenía 6 chicas ahí que eran mis asistentes, o sea, no me puedo poner a tu colega, porque él sí con la subgerente, un día se echaron un agarrón y ella tenía un chile de aquellos de barro. Y yo no sé, cuando vimos chila, yo digo, ¿qué te pasó? Lo enchiló. Es que me sacó de mis casillas, sí, pero eso no se puede hacer. Eso es parte de lo que digo. O sea, es mi testimonio como tengo que tratar. O sea, yo no puedo decir soy cristiano aquí y trato mal a mi gente. Tan fácil como eso. Y tenemos de que pronunciarme ante las injusticias y problemas sociales. Siempre tenemos que velar por eso, como parte de la doctrina social de la iglesia. Y volvemos a lo mismo, anunciar y denunciar. Tenemos el derecho y la obligación de hacerlo, o el deber de hacerlo, como cristianos que somos. Y volvemos que la misión es anunciar los principios morales, defender la dignidad humana y a iluminar la vida social con la verdad del Evangelio. ¿Sí? Y como les digo, la iglesia tiene el derecho y el deber de anunciar el Evangelio en toda la vida humana, guiando a la sociedad con la verdad y justicia. Entonces nosotros, y cuando hablo de la iglesia, no hablo del templo, sino hablo de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la naturaleza social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia no es ideológica ni política, ¿sí? Es una enseñanza basada en la fe que va a orientar la vida de la sociedad. No es ideológica, es teológica, porque se va a reflexionar siempre desde el Evangelio. Analiza a través del Evangelio la realidad social y guía nuestra conducta. También tiene que ver con la fe y la razón. La revelación, o sea, la Biblia y la tradición nos va a servir para ver con la razón humana que la fe ilumina la razón y nos ayuda a comprender. ¿Ok? Tiene un enfoque moral porque forma parte de la teología moral y ayuda a actuar correctamente. Se vive en familia, cultura, política, porque volvemos, no somos entes solitarios. Tiene 3 niveles claves: las motivaciones, que son los valores y la fe; las normas, que son nuestros principios; y la conciencia, que son decisiones que tomamos en nuestra vida real. Es para todos, tiene un valor universal y defiende, siempre vamos a volver a defender la dignidad humana. Y
lo más importante. Siempre, siempre, el centro es Cristo. Siempre, siempre. Jesús revela la dignidad del ser humano y cómo debemos vivirlo. Nos damos cuenta en los evangelios cómo lo vivía él. Entonces, ahí. Dice que la doctrina social es una guía que une fe y razón para vivir con justicia y dignidad en la sociedad. La doctrina social tiene que ver con otros saberes, porque es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque ella sola no podría. Y se apoya en diferentes, en filosofía, en ciencias sociales, en psicología, en todas esas ciencias, si lo queremos ver como humanísticas, para poder entender muchas cosas. Y se adapta siempre a los contextos cambiantes, porque en lo que fue hoy no es mañana, entonces se va adaptando a esta vida. ¿Cuál es la importancia de la filosofía dentro de la doctrina social? Nos va a ayudar a comprender conceptos claves como persona, libertad, justicia, bien común, solidaridad. También nos va a permitir un pensamiento lógico y coherente y refuerza la fe, que también es razonable. La fe es razonable. Eso fue Santo Tomás, ¿verdad? ¿Qué aporta a las ciencias humanas? La psicología, la economía, la sociología ayuda a entender al ser humano en sociedad. Nos ayuda a entenderlo y hacer aplicable la doctrina más concreta y actual, porque la vamos actualizando. Es un diálogo en doble vía. ¿Por qué? Porque también aprende tanto la doctrina social de las otras ciencias como las otras ciencias de la doctrina social. Entonces va en doble vía. E invita a abrirse a las perspectivas de significado y de valor. O sea, ella invita a que tengan con las otras ciencias. O sea, no necesariamente tiene que pelear, y no pelea con las ciencias. Si nos damos cuenta, muchos descubrimientos, muchos grandes filósofos, muchos grandes doctores de la ciencia han sido sacerdotes. No pelea con las ciencias. Tal vez lo que hace es adecuarlas a lo mejor de la cristiandad, a lo mejor de la moral, pero no pelea con la ciencia. Sí. Sí, hace complemento, no pelea con las ciencias. Dice, la doctrina social es la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿sí? Guiada por el magisterio y vivida en comunidad para orientar la vida cristiana en sociedad. ¿Por qué el magisterio? Porque el magisterio de la Iglesia es el que nos dicta, por así decirlo, cómo se debe de trabajar, cómo se debe de hacer. Es el magisterio de la Iglesia. Es una obra de la Iglesia. En esto participan sacerdotes, religiosos y laicos. Nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, ahorita que se trabajó todo lo del sínodo, tuvimos laicos ahí, más laicos que sacerdotes, en eso, porque nosotros somos los que vivimos el día a día, los que sabemos qué está pasando. Cada uno aporta según su vocación y misión. Y esto refleja cómo la Iglesia entiende a la sociedad, y la va a entender a través de nosotros, los laicos. Pero el magisterio son solo sacerdotes. El magisterio de la Iglesia lo componen básicamente obispos, ¿sí? Sí, o sea, hay 3 depósitos de la fe. A ver, ¿quién se sabe los 3 depósitos de la fe? El magisterio, la tradición y la escritura. Ajá. Entonces, el magisterio de la Iglesia es el que, a la luz del Espíritu Santo, hace esos textos, hace
¿sí? A la luz del Espíritu Santo. Y es gente, pues, que, como les digo, la mayoría son obispos. Y son los que trabajan todo este tipo de cosas. Dice, el Papa y los obispos enseñan con autoridad. ¿Cuál autoridad? La del Espíritu Santo que ellos tienen, porque ellos ya fueron consagrados. Ajá, unifican y aportan todas las aportaciones. Y no es una opinión personal, es enseñanza oficial. No es como, perdón, como en otras congregaciones, ¿verdad? Es lo que dice el que está arriba. Y eso es lo que dice. Aunque esté torcido, pero eso es lo que dicen nosotros, no. Esa es una de nuestras grandes riquezas. Que lo que se dice, o sea, yo lo que vengo a contarles no es porque yo me lo inventé, no, es porque está en un libro que hicieron los obispos. Y ahí nos van dando nuestras guías, nuestras directrices. Es un trabajo en conjunto, el Papa da la dirección universal, los obispos la van aplicando a cada realidad, ya que hay una colaboración y unidad en la enseñanza. Eso es otra de las grandes glorias o las grandes que tenemos nosotros, que todo es unificado. No es cada quien agarra por su lado. Aquí es todo unificado. Y entonces no le puedo venir a contar yo lo que no está en las enseñanzas de los obispos. Dice, la doctrina es la enseñanza oficial de la Iglesia, guiada por el magisterio y vivida en comunidad. El magisterio de la Iglesia lo hace, nos dirige y nosotros lo vivimos como comunidad eclesial. El centro de todo eso es la persona. O sea, el centro de la doctrina social es la persona, es el ser humano, ya que es nuestro corazón. Y volvemos, es su dignidad y los derechos deben de ser protegidos. La calidad de la sociedad depende de cómo nos tratamos, volvemos a lo mismo. De eso depende. Si yo paso empujándote, clase soy, ¿verdad? Entonces ahí ya va a haber un conflicto. La doctrina social guía la construcción de una sociedad justa, llena de amor, donde se respete la dignidad humana. Tiene doble misión, y vamos a volver a lo mismo, que como les decía yo, anuncia y denuncia. Anuncia, propone una visión de ser humano, da valores, criterios, acciones, y van formando la conciencia. Y denuncia, porque señala injusticias, señala violencia, señala todo lo que está mal para el ser humano, y va a defender siempre a los pobres, a los débiles y a los excluidos. La doctrina social siempre se va a ir como Jesús lo hizo. Por eso les digo, no fue nada, no, Jesús fue el que comenzó con esto, de estar con los pobres y excluidos, más que con los que sí pueden y todo. Claro que tampoco los margina. Lo que pasa es que muchos de los que están muy bien se olvidan de que Dios existe. Cambian a Dios por el dinero o por otras cosas. No todos, pero a esos. Siempre, ¿preguntó algo? No. Siempre va a buscar la justicia social, porque va a tratar de responder a los problemas sociales reales, va a enfrentar abusos y desigualdades, promueve relaciones justas entre personas y comunidades. Si algo que acaba de pasar, no este año, fue el año pasado, antepasado, se recuerda en Nicaragua, con el pleito ese que se traía el señor con la iglesia. O sea, los sacerdotes se sacaron a las monjas y hicieron, ¿por qué? Porque denuncian, porque no denunciaban todos los despelotes que hacían estos señores. Entonces, ahí está. Sí, al no hacerlo hubiera sido un pecado de omisión. De omisión, ajá. Sí, pero ellos denunciaban y entonces van fuera, ¿verdad? ¿Cuál es su finalidad? Es religiosa y moral. Busca la liberación de todo lo que oprime al hombre y promueve el desarrollo integral de todas las personas. Volvemos a lo mismo, integral, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, no solo el cuerpo, no solo el espíritu.
Y su meta final es construir una sociedad reconciliada donde reine la justicia, el amor, reflejado en el plan de Dios. Volvemos a los inicios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Que todos sus hijos viviéramos en amor y concordia. Lastimosamente nosotros a cada rato la hacemos y la regamos y entonces volvemos a perderlo todo. Dice, la doctrina social está dirigida a toda la iglesia, a toda la humanidad, para vivir la justicia, el amor y la dignidad humana. Al primero que se dirige es a la iglesia. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad social, todos. Nos invita a vivir la justicia y la caridad hacia los demás. Guía la vida en la catequesis, formación y evangelización, porque esto vuelve a ser como un círculo, ¿verdad? Si yo me catequizo, si yo me formo, si yo me evangelizo, voy a tener los cimientos y voy a tener aquel afán y aquel amor por tener una responsabilidad con todos nuestros hermanos. Ahí sí que, como decía Jesús, con el prójimo o con el próximo. ¿Cuál es la misión especial? Los laicos, porque somos más que los sacerdotes clérigos o monjas. Los laicos actúan en el mundo, en la política, en la economía, en la sociedad, en las universidades, en todos lados. Entonces, es nuestra misión especial, llevar a la práctica esa doctrina social de la iglesia y vivir la misión de la iglesia en lo cotidiano. O sea, no podemos separar, o sea, nos decía Juan Pablo II, no separemos, que no haya divorcio entre vida y religión. No podemos hacerlo. Entonces, por eso es que la doctrina social de la iglesia nos manda a vivir esa misión en lo cotidiano, en todo. O sea, no es necesario que hagamos unas grandes cosas, no, en lo cotidiano, en el día a día, con la persona que está allá afuera, con el que lava los carros, con la persona que nos va a ayudar a la casa, en lo cotidiano. Son pequeñas cosas que marcan, que cambian el mundo. Y es para toda la humanidad. O sea, la doctrina social no dice, tú eres evangélico, no te dan. Y nos damos cuenta cuando hay algún tipo de que vamos a dar algo. No le decimos, ¿usted es evangélico? Entonces no le doy. Usted, porque los evangélicos sí son así. Ellos sí son así. Nosotros no. Nosotros cuando vamos, va parejo, sí, para los que alcancen. Nos pasa, por ejemplo, con las canastas en Navidad, para los que alcancen. Sin importar. Porque yo tengo una actividad de 300 niños y ahí van evangélicos. Sí, lo que sea, o sea, está dirigida, como dice, a las personas de buena voluntad. A los hombres de la comunidad católica, a mí se eso no dice porque son evangélicos. No, aquí van todos. Ajá. La doctrina social de la iglesia es una guía universal que invita a todos a construir una sociedad justa, humana y solidaria. Y esta doctrina debe de ser comprendida por todos, entendida por todos. La doctrina social de la iglesia es fiel a sus principios, pero al mismo tiempo se va renovando con los tiempos. O sea, lo mismo, ¿por qué lo mismo que pasa? Porque esto viene de la Biblia, y lo que pasó hace 2000 años se actualiza hoy. Simple, y así es. Pero yo me pongo a pensar, con la inteligencia artificial, todo esto se tiene que súper renovar, porque ya hay situaciones nuevas que cambian la interacción del ser humano con otro ser humano a través de las máquinas. Si te das cuenta, vas a misa y tal vez un 20% de la gente está con el celular en la mano en lugar de poner atención. Y sí cambia, y por eso mismo dice que la doctrina se va renovando con el tiempo.
O sea, no se puede quedar estática, igual que los evangelios, porque de ahí se desliga la doctrina social de los evangelios. Tiene continuidad, se basa en los valores universales, el evangelio y la naturaleza humana. Los evangelios como nuestro código moral y a seguir, la naturaleza humana, el hombre. Mantiene sus principios, orientación y misión, y no va a depender nunca de ideologías ni de culturas. Responde a los cambios de la sociedad, se adapta sin perder su esencia, que es lo que hablábamos, no es rígida, es una enseñanza viva. Es un taller abierto, está en constante construcción. La fe ilumina las nuevas realidades y genera respuestas con creatividad y verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salir al encuentro del ser humano, llevar el evangelio a cada realidad, anuncia justicia, paz y reconciliación. Ahora, esto se los puse así porque esto no comenzó ahorita. Esto comenzó, es una línea del tiempo desde cuándo se comenzó a trabajar esto. Con la revolución industrial. Fíjate que comenzó en 1891 con el Papa León XIII, que inició la doctrina social moderna y con el tema de los trabajadores y la justicia. Esa fue una encíclica de él en 1891. En 1931 hubo otra encíclica del Papa Pío XI, que decía, era el principio de solidaridad, crítica al capitalismo y al socialismo. Luego en 1937 hubo otra también de Pío XI, que se llama Divini Redemptoris, y él critica el comunismo ateo, la justicia y la caridad. ¿Se recuerdan? Ahí estábamos entrando a la Segunda Guerra Mundial y estaba en su apogeo. Ya había sido la revolución. Hitler y todos sus secuaces. Sí. Luego está en 1961, está la Mater Ars Magistra de Juan Pablo XXIII y habla de la justicia social y el desarrollo y solidaridad. Luego estamos en el 63, Pasa Stories, también de Juan XXIII, y habla de la paz, derechos humanos, dirigida a toda la humanidad. Luego en el 65, que ya es el Concilio Vaticano II, y allí habla de la iglesia en el mundo moderno, familia, economía y paz. Luego en el 67 tenemos el Popularum Progressio y habla del desarrollo integral y la paz. Luego está nuevamente en el 71 Popularum Progressio y habla del desarrollo integral de la paz. Pero se llaman igual, ¿verdad? Sí, se llaman igual, fíjate. Como el 1 y el 2. Algo así podríamos verlo. Y luego tenemos en el 71 la 80ª ustedes de verdad, voy a tener que meter a estudiar latín. Y habla de los problemas modernos de la sociedad urbana. Luego en el 81 está el Labor Exercise, que habla del trabajo digno. En el 87 habla del Solicitudo Rei Solaris de Juan Pablo II y habla de la desigualdad global y la solidaridad. Y en el 91 tenemos el Centésimo Annus, que es habla de Juan Pablo II también, y habla de la democracia y la economía y la sociedad. Y de todo eso, pues, de todos estos, pues saliendo ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo les tengo hoy. Yo creo que ya se me durmieron. No, está interesante. Yo a mí me interesó con la anterior, la que se refería al ateísmo moderno. Yo tengo unos amigos rusos y ellos contaban cómo
En Rusia, sí, en esa época, ¿verdad? Si alguien era visto en la escuela, un niño era visto persinándose o cargando un crucifijo o algo así, era un delito porque era venerar a alguien más que a al señor Hitler. Que a Stalin, pues, o a... Sí, a Stalin. No, en Rusia era... no, en Alemania era Hitler, sí. Está en ese libro. Ese es un resumen de como 6-7 hojas. Es un resumen así de... Es el compendio de la doctrina de la iglesia. Entonces, eso es lo que les tengo para hoy y... Ay, se me está... Sí. Y quería pasarles en relación a lo que me mandaron la vez pasada, antes de que se me quede sin batería, porque estoy a punto de quedarme sin batería. Vamos a colocar la batería. Esto solo es un resumen de los 17 cuestionarios que me contestaron. Uy, salud. Oh, creo que no me está dejando poner toda. Muchas veces dentro de nosotros sabemos que hay cosas que cambiar. Porque sí, queremos ser mejores. Sí, queremos amar, servir, dar más. Pero también nos cuesta. Y aún así, seguimos. No se oye, ¿verdad? Sí se escuchaba, ahorita se dejó de escuchar. Son para caso. No, les voy a comentar. Ponete. Les comento. Les mandé primero una hoja donde están instrucciones, ¿sí? Ahí hay un caso y unas preguntas. Todo esto, y al final les envié también el capítulo 3, por si los que no lo tienen, para que puedan leer el capítulo 3, lo mediten y de ahí puedan contestar el caso y todas las preguntas. O sea, En el form, ahí les puse también el link del form, ahí ese automáticamente me va a llegar a mí, ese no lo tienen que mandar, pero sí el caso y la pregunta anterior. Aquí en el documento dice espejo, el número 1 es espejo personal. Ajá. Después del tema responde con sinceridad. Entonces ahí hay 4 preguntas. Sí. Ajá. Eso es después de leer el y luego dice caso y hay un ajá, que es de lo mismo. Y dice hay otras 4 preguntas que van relacionadas al caso. Al caso, ajá. O sea, es donde está, o sea, estoy en el caso, que podría leer lo que dice, una persona toma decisiones solo por presión social, evita conflictos, trata mejor a unos que a otros y no tiene tiempo para reflexionar sobre su vida. Ese es el caso. Entonces, luego tiene 4 preguntas. ¿Qué es lo que le está pasando a la persona ahí? En base al capítulo 3. ¿Ya? Y luego hay un form que tiene que llenar y eso es personal. Claro,
No lo voy a leer uno por uno, porque aparte de todo no me sé los nombres, pero sí voy a tratar de trabajar una sola presentación para que veamos cómo vamos trabajando, cómo nos va permeando todo esto que estamos hablando. Entonces, estoy dejando prácticamente 3 semanas para esto. Como dice Carmencita, entre más rápido lo hagamos mejor para que no se nos olvide. Aunque ahorita, pues ustedes tienen que leer primero el capítulo 3. Y el capítulo 3 habla de la persona humana. Habla de la persona humana, de la dignidad que tenemos, y basado en eso es que están las preguntas. Y el caso. Y las otras preguntas, pues tienen de 1 a 5, dependiendo cómo se sientan ustedes con cada pregunta, solo de poner 1, 2, 3, 4. Yo contesté el falso, que no sabía que era relacionado con el caso. No. Ya te lo mandé, solo que te lo vuelvo a contestar. Vuelvo a contestar, lo voy a borrar y te lo vuelves a. Gracias. Bien. ¿Algo más? O sea que el form, este segundo formulario es en relación después de haber leído, no es yo ahorita. No. Después de haber leído. Ajá. A menos de que lo quiera, pues, es que no cambiaría el lío, o sea, porque se van todos. Sí. Hacer uno como ahorita y a leer, que te cambie. Bueno, eso sí estaría ¿Qué te bonito, cambia pero no tu sabría perspectiva? yo cuál que te contesté antes. Ajá, ¿qué te cambia tu perspectiva? ¿Qué te cambió lo que leíste? Sí, pues. Entonces, La oración. la oración, ¿alguien nos ayuda con la oración? Como dijo el padre, Y yo vamos a decir quiénes sí. sí, allá tengo el programa para que me digan quiénes hicieron el caso. ¿Alguien que me ayude con la oración? A ver. Señor Dios mío, te damos gracias por la oportunidad de estar recibiendo este curso de teología con estas personas tan maravillosas que tú las has donado con ese Espíritu Santo, Señor. Bendícenos a todos los que estamos acá y que podamos regresar bien a nuestros hogares. Bendice a todas las personas que nos han escuchado también, que todas estemos en sintonía y que este aprendizaje, este recordatorio que hoy estamos teniendo de todos tus designios, Señor, sean para nuestro bien y para cada día mejorar nuestra vida y ser mejores cristianos. Virgen Santísima, acompáñenos. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los que me hicieron el primer foro, por favor, vengan.